Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos este domingo a un servicio más aquí en su casa Betel. Es un gusto poderles saludar, hermanos, desde este lugar. Se goza mi corazón al poder estar aquí en este lugar y poder escuchar nuevamente una predicación desde aquí. Esperando que pronto estaremos juntos, ¿verdad? Podamos ver y saludar presencialmente. Chaparrita, buenos días. Amén, que así sea. Buenos días, guapísimo varón de Dios. Amén. Hermanos, saludos desde casa, ¿qué tal? Extrañándolos, pero también los animamos, hermanos, para que sí a la distancia, pero juntos en un mismo espíritu, dispongamos nuestro corazón para tener un tiempo de alabanza y de adoración. Así es, hermanos. Perdón, Chaparrita. Échale, mi amor, échale. Perdón. Los animamos para que abran ese corazón a la palabra. Ahorita que estamos escuchando palabra de consuelo, hermanos, y saber que Dios nos ha dejado ese consolador, hermanos, Amén, para estos tiempos difíciles donde no nos podemos ver físicamente, pero sabemos que su espíritu está entre nosotros. Así es, y hermanos, que esa palabra sea tan cortante, que penetre lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, que llegue a esas áreas en donde necesitan ser alumbradas a través de su luz y de su verdad, hermanos. Así es, hermanos, así es que los animamos a que suban sus comentarios, lo que Dios les habla, hermanos, lo que Dios les está hablando a través de estas predicaciones. Así que, hermano, hermana, disponte a prestar oídos, a prestar ojos, y esperemos que esa palabra sea de edificación y bendición para todos nosotros. Y como lo estamos viendo en los grupos T, hermanos, que toda nuestra atención esté enfocada en la palabra, a la voz de Dios. Amén. Que Dios los Arrancamos. bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos, qué gusto poder estar nuevamente un domingo que el Señor nos presta vida, que podemos estar reunidos. Como decía mi hermana, sale a la distancia, pero unánimes en un solo corazón y en un solo sentir. Y qué gusto poderlos saludar, hermanos, a través de estos medios. Vamos a empezar este tiempo de alabanza y adoración a través de los cantos, hermanos. Así que yo te pido que ahí en casita te pongas de pie con tu familia, con los que estás, y vamos a orar a nuestro Señor, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te amo, Señor, por tu fidelidad, Señor. A lo largo de esta semana hemos visto tu misericordia, tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy venimos, Señor, con un corazón en gratitud a ti, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que los extrañamos, Señor, pero sabemos que tú tienes el control de toda situación, Señor, y que tú estás preparando a tu iglesia, Señor, en lo individual. Padre, queremos alabarte con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, Señor, porque el día de hoy podemos estar aquí por medio de Jesucristo, por medio de que Él sacrificó su vida y tenemos entrada ante el trono de la gracia y podemos entrar confiadamente ante Él, Señor. No olvidando, Señor, que quieres un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido por el pecado, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor, de arrepentimiento constante día tras día, Señor, para que podamos ser como un incienso ante tu trono, Señor, un perfume a tus pies, Padre. Yo te pido que seas en este tiempo, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en cada casa, en cada hogar, Señor, con cada uno de mis hermanos, desde el más pequeñito hasta el más grande, hermano, Padre Santo. Yo te pido también, Señor, que seas con nosotros recordando al Espíritu Santo, Señor, recordándonos que tú nos has dado un consolador, aquel que nos convence, aquel que nos guía, que nos muestra tu verdad a través de tu palabra que nos has dejado, Señor.
el Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a ti y a tu voluntad, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, porque sabemos que es tu presencia en la tierra, Señor. Gracias, mi Señor. Y hoy te alabamos a ti, Espíritu Santo, te glorificamos a ti, mi Señor, porque eres tú. Confiamos en que el Espíritu de Dios está en este lugar, ahí en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Ahí estás tú, Señor. Oramos en tu nombre, mi Cristo. Amén y amén. Está
capítulo 14, versículo 16 y 26 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que en toda la creación pasas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi corazón. Hijo de Dios, eterna luz, tu
para instruirnos, para guiarnos, para consolarnos, para estar aquí en la presencia del Señor. A través de tu palabra, Señor, tu Espíritu nos enseña, nos instruye. Gracias por esa promesa que has cumplido, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Te glorificamos y te enaltecemos, Señor. A ti honra, gloria, majestad, poder, imperio y potencia, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites cantarte, alabarte, glorificarte, Señor, a través de la música. Y ahora, Padre, queremos también hacer lo mismo a través de estar atentos a escuchar tu palabra, a ser sensibles a tu voz, Espíritu Santo, y saber qué palabra traes hoy, Señor, para nosotros, para tu iglesia, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sé tú glorificado en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, nos guíe, nos instruya, que nos consuele, que nos libere. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes. Me da gusto poder estar un domingo más, muy próximos, si Dios lo permite, para ya tener reuniones presenciales. Muy probablemente estaremos retomando estas reuniones de manera similar a como las habíamos dejado, que era el año pasado, hasta finales del año pasado, que tenía que ver con el hecho de tener presencia solamente del 30% de la iglesia. Y bueno, pues estamos vislumbrando cómo va a ser nuestra próxima reunión. Estamos valorando que podamos tener una apertura para 2 reuniones en el mismo día, por lo que les voy a pedir que estemos atentos ahí con sus grupos T. Vamos a tener 2 horarios muy probablemente. Esto va a implicar que tengamos una reunión más o menos ahí de las 10 de la mañana, la primera de ellas, y la segunda reunión tenerla a partir de las 12. Ya les estaremos avisando, estamos valorando las mejores condiciones de cómo poderlo hacer y todo lo que esto nos pueda implicar en este sentido. Pero pues mientras eso sucede, pues estamos listos para compartir lo que el Señor tiene hoy para nosotros.
y bueno, pues nos da gusto poderles saludar desde este medio. Ya tenemos, ya creo, unos meses o un mes y medio tal vez, haciendo las transmisiones desde casa, desde este inmueble que Dios nos obsequió. De alguna manera, ¿verdad? Nos lo entregó para que pudiéramos hacer uso para su gloria. Así que bueno, este próximo viernes les toca ahora a las hermanas. Déjeme decirle que le doy gracias a Dios. Este viernes pasado tuvimos reunión de varones y vi a un grupo significativo ya de los varones. Qué bueno que se están incorporando a las reuniones de varones. No sé si a lo mejor ahí sus facilitadores les tuvieron que torcer la manita, no importa, qué bueno que estuvieron con nosotros. Ahora les toca a las mujeres están llevando este material que estoy siendo, déjenme decirlo, siendo seducido para ver los temas que están implicando ahí y ver qué tanto puede aplicar para nosotros como varones, pero bueno, ese ya es otro tema. Mientras tanto, les aviso, este próximo viernes, mujeres, a las 6 de la tarde en los distintos grupos que ustedes ya conocen. Si usted no conoce, nos está escuchando y quiere saber más de esto, bueno, vamos a dejar ahí en la descripción algún teléfono donde usted pueda comunicarse. Para que si usted está enterada de qué hacer, cómo poderse conectar a estos grupos, bueno, pues ahí pueda hacernos una llamada y bueno, pues poderlo ahí que reciba mayor información. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar inicio a estas palabras de consuelo en su segunda parte. Todavía vamos a tener una tercera parte que es el final del capítulo 14, que es el que estamos llevando a cabo, estamos meditando. Pero hoy vamos a abarcar del versículo 15 hasta el versículo 24, que es donde vamos a abordar los temas que el Señor quiere seguir hablando a su pueblo. Entendamos que estas fueron las últimas palabras de Jesús previas a que fuera capturado. Algunas personas ubican dentro de la semana de que lo que fue la semana de la pasión de Jesús, algunos ubican este mensaje que escribe Juan por ahí entre el miércoles y el jueves previo a que Jesús fuera preso. Entonces queremos saber lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y bueno, si tú te consideras un discípulo de Jesús, bueno, estas palabras también tienen que ver con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de cinco palabras de consuelo de las 10 que vamos a ver. La primera de ellas tenían que ver con confíen, ¿verdad?, en el Padre como confían o han confiado en el Hijo. También la siguiente palabra era una palabra de decir que su partida tenía un propósito y era el hecho de ir a preparar una morada para que en su momento su iglesia tuviera un lugar, sus hijos tuvieran un lugar donde llegar. Después el Señor nos enseñó, nos mostraba y les decía que a sus discípulos que Él vendría y les tomaría. Una cuarta fue el hecho de, aunque Él no estuviera presente físicamente, su presencia ya no fuera visible, Él iba a estar con nosotros y nos iba a presentar el único camino. Él siempre sería el único camino hacia el Padre. Y por último, que vimos la semana pasada, nosotros, y es nuestra gran encomienda, nosotros somos la continuación de la obra de Jesús o de la obra del Padre, dando testimonio a otros. Y ahí fue donde cerrábamos la reunión la semana pasada, con este gran honor, este gran privilegio, esta palabra que nos dice que nosotros somos la continuación de la obra que Jesús vino a hacer, en el entendido de que nosotros íbamos a seguir llevando sus buenas nuevas. Ahora vamos a ver dos más dentro de ellas.
Y les voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Después de esto vamos a orar al Señor. Continuó Jesús diciéndoles: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias, Dios, por esta forma que nos das y nos has permitido comunicarnos en tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Tenemos ya un año prácticamente, Señor, de estar haciéndolo de esta manera, y podemos saber que tú sigues estando entre nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Y aunque hemos añorado la convivencia, Señor, la coinonía, Señor, tú no nos has dejado, tú has estado fiel entre nosotros, y podemos decir, Señor, que esta palabra ha sido real, Señor, porque tú nos has acompañado. Gracias te damos, Señor, te rogamos que tú seas exaltado, Señor, a través de la predicación de tu palabra, que podamos verte, oh Dios, exaltado, Señor, con lo que hemos de hablar, y que, Señor, tanto quien habla como quien escucha, Señor, podamos ser diligentes a la voz y a aquello, Señor, que nos estás pidiendo hacer. Señor, a ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, y lo oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que hoy podemos ver, ¿verdad?, es darnos cuenta de cómo la palabra de Dios sigue siendo real entre nosotros a más de 2000 años de que esta fue dicha y escrita por sus discípulos, por sus apóstoles. Hoy quiero que podamos abordar dos palabras de consuelo de manera particular. La primera de ellas tiene que ver con que su partida física tenía un propósito, entre otras cosas. Pero Jesús enseña que su partida física iba a ser con el propósito de enviarles, y la podemos traer hacia nosotros, de enviarnos un ayudador que nunca iba a dejarnos. Y la número 7 es que ese otro ayudador, con ese otro ayudador, de la manera como Jesús lo dice y como sabemos que es la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, Jesús mismo iba a estar entre ellos. Así que bueno, vamos a abordar la palabra de consuelo número 6, que tiene que ver con que mi partida física es con el propósito de enviarles
otro ayudador que nunca les dejará. Y quiero que me acompañen al versículo 15, donde Jesús comienza a poner, ¿verdad?, ahí una característica particular, comienza a hablar, ¿verdad?, y pone ahí una forma, ¿verdad?, de establecer una promesa, establecer una condición, pero no si antes, ¿verdad?, establece el por qué hacerlo. Vemos aquí el versículo 15 y dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Ahora, en este versículo, que es un versículo muy corto, encontramos tres frases o tres palabras importantes, o tres palabras que están predominando en todo ello. Nos habla de amar, de guardar, y nos habla de un mandamiento. Ahora, visto tal cual aparece, tal cual lo dijo Jesús, es el amor el que obtiene, ¿verdad?, el primer lugar. Es el amor el que antecede a la obediencia y a la obediencia de sus mandamientos. Y esta palabra, esta condición, digámoslo así, que Jesús dice y comienza en esta porción de la Escritura, es con la misma con la que va a terminar el pasaje que estamos abordando hoy. De la misma manera donde Jesús le dice: si me amas, así es como va a estar concluyendo el pasaje que estamos abordando en esta ocasión. Tal vez una persona, hoy que estamos hablando, ¿verdad?, en los grupos T, de la importancia, un rasgo de carácter que tiene que ver con el poner atención como primicia a poder obedecer. Tú no puedes obedecer correctamente si antes no has oído las indicaciones, ¿verdad?, que se te están demandando. De esta manera podemos entender que hay una persona, o habrá personas tal vez, que pueden obedecer, pueden actuar con razones equivocadas. Por eso es que Jesús en esta hora les está estableciendo por qué tenemos que obedecer. Y déjeme decirles solamente tres formas en las cuales podemos obedecer sin tener la razón o sin tener el corazón correcto. La primera de ellas, tal vez lo haces por costumbre. Y aunque esta es una parte del diario vivir, ¿verdad?, ha sido sobre todo para personas que han oído el Evangelio por mucho tiempo, por muchos años. Hoy podemos decir que tú estás obedeciendo porque, bueno, pues ya es parte del actuar de tu día a día. Sin embargo, esto no quiere decir que lo estés haciendo con pasión. Simplemente es algo que lo haces, estás acostumbrado a hacerlo, pero no hay pasión en ello, pues para ti solamente se ha convertido en una costumbre. Vas y haces. ¿Será eso lo que está esperando el Señor? Aquella persona que hace, que acude, pensémoslo así, cualquier otra persona que acude a otra religión, que ha crecido con otra religión, que no necesariamente ha sido el cristianismo, sino que es cualquier otra religión. La pregunta es, ¿habrá diferencia entre esas personas que obedecen sus mandatos y un cristiano que simplemente hace por hacer? Sabe que lo tiene que hacer y lo hace. ¿Será eso lo que está pidiendo el Señor? O déjame ponerte este segundo ejemplo. Tal vez puedes estar haciendo las cosas, pero en tu corazón está la intención de que seas visto, para que te vean otros. Y esto implica un interés encubierto, un corazón que envuelve una motivación equivocada. Tú obedeces y tal vez eres muy presto, tal vez estás ahí atento para obedecer, pero el corazón no está en el lugar correcto, porque lo único que quieres es que otros te vean. O déjame ponerte un tercer ejemplo.
que puede ser el más doloroso. El que hagas las cosas simplemente por llevar la fiesta, como decimos nosotros aquí, para llevar la fiesta en paz. Pensemos en un joven que los papás les dicen que tienen que ir a la iglesia, que tienen que estar leyendo su Biblia. Y entonces este joven pues lo hace, lo obedece, asiste a la iglesia o lee la Biblia, ¿verdad? Solamente para no recibir la reprimenda de sus padres. Otros casos pudieran ser, ¿verdad?, de aquellos matrimonios que pues la esposa es la que quiere llegar a la iglesia, quiere llegar temprano, está atenta, ¿verdad?, para querer estar escuchando la voz de Dios, y el esposo pues no es lo que quiere, pero él sabe que si no va con ella, él sabe que si no atiende su deseo, pues entonces el domingo en la tarde se va a convertir en un pleito. Entonces él asiste con tal de llevar la fiesta en paz. Ninguna de estas tres razones es a las que se está refiriendo Jesús. Por eso Jesús exclama, dice: si me amas, vas a hacerlo con el corazón correcto. No hay otra forma de obedecer a Dios. No hay otra manera en la cual Dios se vea complacido en nuestros actos, en nuestra obediencia, si no hay amor en lo que estamos haciendo. Ahora, esto no quiere decir es un amor ahí al aire, sino estamos hablando de que es un amor hacia una persona. Estamos hablando que es un amor hacia Jesús. Por eso es Jesús que lo pregunta de esta manera. El amor hacia la persona es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Y es entonces que nosotros podemos entender que Cristo siempre es mejor. Siempre es mejor. Si yo tengo que tomar una decisión donde están implícitos preceptos que dejó Jesús, o aquellos que pues no, entonces yo debo de entender que si yo hago las cosas y tengo que valorar siempre a Jesús, aún muchas veces que no entienda el por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer, siempre será mejor en mi decisión. Y es aquí donde nos encontramos, ¿verdad?, con la razón del por qué amamos a Cristo. Y esto tiene que ver porque conocemos quién eras o quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y esta palabra, esta frase debe de retumbar en nuestro pecho, debe de retumbar en nuestra mente, debe de retumbar en nuestro corazón cuando escuchamos la frase dicha por Jesús: tus pecados te son perdonados. Esta es la razón por qué amamos lo que amamos. Lucas 7:47, hablándolo Jesús a una mujer, haciendo referencia este pasaje de una mujer porque se prostituía, que llegó a casa de un fariseo, y que esa mujer le virtió y estaba ahí enjugando con un perfume sus pies del maestro. Encontramos lo que dice Jesús: te digo que tus pecados son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Esto según la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice los muchos. Habla de los muchos pecados y de los pocos pecados.
¿Tendrá que ver que realmente una persona puede pecar mucho o puede pecar poco? Y hay una cuenta allá en el cielo que dice, aquí Juan ha pecado 3 veces, pero Chucho ha pecado 50. Pero Edgar nada más ha pecado una vez. ¿Será eso? ¿Será que en el cielo hay alguien que está contando? Y entonces dice, no, bueno, pues como se le perdonaron 50, obviamente, a diferencia de aquel que se le perdonó 1 solamente, pues entonces hay una medida de amor. No, hermano, yo no creo que eso tenga que ver con eso. Sino eso tiene que ver con que tú y yo podamos reconocer qué tan dignos o indignos nos sentimos delante de Dios. En este caso era un fariseo, y no por ser maestro de la ley o no por ser un sacerdote en ese momento o personas a las cuales se les tenía que rendir cierto honor, esto no quería decir que él no hubiera pecado mucho. Sin embargo, su condición le hacía ver, en comparación con una mujer que se había prostituido, él te parecía ver que él se sentía más digno que ella. Esta palabra debe de seguir retumbando en nuestras vidas todo el tiempo, no importa cuánto tiempo tengas de haber venido a los pies de Jesús y de reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. No importa cuánto tiempo tengas, lo importante es que todos los días tus pecados, cada vez que tú acudes a la gracia de Cristo, cada vez que tú vas en arrepentimiento y fe al Señor, esta palabra para nosotros marca nuestra vida. Tus pecados te son perdonados. Como consecuencia de ello, yo entiendo que si mis muchos pecados me han sido perdonados como consecuencia, como respuesta es, yo le amo. Versículo 16 de Juan. Jesús ahora dice, y yo rogaré al Padre, y Él los dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Obviamente, esto lo vemos de manera unida con el pasaje, ¿verdad? Si me amas, tú vas a obedecer, y lo vas a obedecer de la manera correcta, con la intención correcta, tu corazón en un lugar correcto, y lo que va a ocurrir es que entonces hay un intercesor que está orando para que mande al Consolador a nuestras vidas. Por eso es que Jesús les está diciendo, no es para todos. Este Consolador del que les estoy hablando no es para todos. ¿Por qué? Porque no todos le aman. Sino es para los que le aman. Y repito, y no para todos, que recibirán esta gran bendición, donde hoy puedes entender que Jesús mismo en persona está intercediendo por nosotros que le amamos, para que su Espíritu Santo siga entre nosotros, continúe entre nosotros, esté entre nosotros. Por eso es que Jesús promete que en respuesta a ello, en respuesta al amor que se está manifestando, que están manifestando aquellos que lo siguen, y lo vamos a ver más adelante, cómo es que Jesús o el Padre mismo observa cuánto le amamos. Porque de alguna manera sí hay una forma en que medimos o en que se mide cuánto tú amas a Cristo.
Jesús promete una respuesta. Una respuesta ante el amor que sus discípulos están manifestando. Y es que Él, a sus discípulos, a su pueblo, a sus hijos, a su gente, no a todos, es que va a enviarles ese otro ayudador, a quien Él mismo, Jesús mismo, llama el Espíritu de verdad. Ahora, solamente quisiera hacer una alusión, aparte de las palabras que estuvimos viendo de los yo soy de Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús declaró que Él era la verdad. Y como consecuencia de ello, podemos ver que este espíritu del que Jesús está hablando tiene esas mismas características, es el espíritu de verdad. Y si solo podemos entender, como lo vimos en su momento, que existe una sola verdad, entonces no hay dos verdades. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de una en particular. Uno con Él, quien ocupa su lugar y quien hará de alguna forma su trabajo. Mateo 28, 19 dice, id pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es aquí que nosotros podemos entender que la relación entre el Padre y el Hijo se describe de tal naturaleza que solamente podemos entender que están hablando de personas. Por lo que hoy podemos entender este acto, este hecho, el cual nos implica que si estamos hablando del Padre y el Padre es una persona, y estamos hablando del Hijo y el Hijo es una persona, por consiguiente podemos entender que el Espíritu Santo también lo es. Mateo 28, 19. Hagan discípulos, lo repito, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1. Acompáñenme por favor. Ahora, Primera de Juan 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca entre nosotros, tenemos un abogado que defiende nuestra causa ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y ahora aquí podemos entender que el lugar que va a tener el Espíritu Santo, esta palabra que hemos escuchado como ayudador, que es el Paracleto, es el que va a estar con nosotros, que nos va a estar ayudando, guiando, nos está haciendo ver, ¿verdad? Mostrándonos el camino. Una de las cosas que hace este Espíritu Santo y que hoy lo podemos inclusive ver, ¿verdad? Cuando en temas de sumisión, particularmente donde a veces las personas entienden que someterte bajo la autoridad de otra persona implica estar en menor grado de la otra. El Espíritu Santo nos enseña que Él no es eso. Él es nuestro ayudador, como lo es una mujer, como ayuda hacia su esposo. Ella es su ayuda idónea. Y aquí el Espíritu Santo nos habla que estando al mismo nivel que el Padre y que el Hijo, y que no tiene que ver con cuestiones de valía, sino de función, es entonces que inclusive cuando habla la mujer de que se someta de que la mujer es ayudadora de su esposo, es su ayuda idónea, no tiene que ver con valía, sino tiene que ver
con posición, tiene que ver con función. ¿Qué es lo que esta mujer está haciendo con su esposo? Es este Espíritu Santo el que es nuestro ayudador. Y que aquí lo vemos en Juan, ¿verdad? En la primera de Juan, nos presenta a un ayudador como un abogado, la persona que está intercediendo para que nosotros podamos cumplir con aquello que Dios nos está demandando. Tanto el ayudador, el primer ayudador, si lo pudiéramos decir así, el primer ayudador que es Cristo, ahora está intercediendo en el Padre. El segundo ayudador, repito, por decirlo así, que entendemos que es uno mismo, que es el Espíritu Santo, es ahora este Espíritu el que está tratando con su gente, con su iglesia. Este Espíritu de verdad guía a su pueblo hacia la verdad. Desafortunadamente ha habido situaciones donde ha habido lugares, ha habido congregaciones donde pareciera que lo que guía el Espíritu Santo es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que inclusive se dejan más guiar por lo que dicen ellos que el Espíritu les dijo, aunque eso que les dijo fuera contrario a la palabra, y nos damos cuenta que no puede haber ese divorcio. Es el Espíritu de verdad. Y si Jesucristo es la verdad, y si este libro que hoy podemos entender que es la palabra de Dios es la verdad, entonces forzosamente tiene que haber una unión entre lo que está escrito, lo que dijo Jesús y lo que nosotros entendemos que es que el Espíritu Santo nos está moviendo. No puede haber divorcio. No puede decir que el Espíritu Santo te está haciendo que hagas algunas cosas que puedan ir contrarias a su verdad. La parte final de este versículo, Jesús les dice: pero ustedes sí le conocen porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, ¿por qué es que Jesús les estaba diciendo, ustedes conocen el Espíritu Santo? Y seguramente, ¿verdad? Más de algunos se harán una pregunta, decir, ¿cuándo nos lo presentaron? Pero Tomás, momentos atrás, le dijo a Jesús: muéstranos al Padre. Y lo que dijo Jesús fue: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no le conocen? Creo que se lo dijo a Felipe. Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no le conocen? De igual manera, ante una pregunta de ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo dices que está entre nosotros el Espíritu Santo? Jesús hubiera dicho, ¿verdad? ¿Tanto tiempo el Espíritu se ha movido con ustedes y no le conocen? Porque el Espíritu es Jesús, y Jesús es la representación física corporal del Padre. Así que cuando hablamos de uno, en automático estamos hablando del otro. Este otro ayudador, y pasamos a la palabra número 7, palabra de aliento número 7, este otro ayudador, en este otro ayudador yo mismo regresaré espiritualmente a ustedes. Ahora, debemos de recordar, hermanos, que muchas de las cosas que Jesús estaba hablando en ese momento, ellos no lo iban a poder entender hasta que días siguientes, en los próximos días, se iba a manifestar lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 2 y que conocemos como el día del Pentecostés, donde vino la llenura del Espíritu Santo a las personas.
Y entonces esto no solamente iba a estar el Espíritu Santo entre ellos, sino ahora el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Por eso es que Jesús al final de este versículo les dice: pero ustedes le conocen porque mora con vosotros, y aquí viene la diferencia, y estará en vosotros. Hay una diferencia, ¿verdad? Con esta forma en que Jesús dice. No es lo mismo estar con o estar en. Porque estar con te habla de cercanía, estás con, pero estar en ya te habla de que los dos se fusionaron en uno. Este otro ayudador, vamos a ver lo que dice Juan 14, versículo del 18 en adelante. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Se acuerdan de lo que leímos al principio? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo los amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús les afirma que Él no va a ser como un padre natural, que a la partida o a la muerte del padre natural, los hijos, ¿verdad?, se quedan huérfanos. Jesús les dice: yo no soy esa clase, yo no soy de esa naturaleza, yo no los voy a dejar huérfanos. Él les dice que Él va a estar entre ustedes, Él va a estar entre nosotros, pero ahora por medio de su Espíritu. Aquí no está haciendo referencia a la segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá. Aquí no está hablando de eso, porque incluso está diciendo: y otros ni siquiera me van a ver. Sino que Él está hablando específicamente de la venida a ellos, de su inauguración, por llamarlo de alguna manera, a personas imperfectas, para que la santidad de Dios empiece a morar en ellos, en este templo que es nuestro cuerpo. Es el templo de Dios. Y a partir de ese momento, todo creyente, toda aquella persona que recibe a Cristo como su Señor, que le confiesa con sus labios, que su vida demuestra un constante avance, tal vez menos, tal vez más en otras áreas, pero que constantemente está en su corazón: Señor, quiero obedecerte. Hay un amor en su vida por Cristo, por su obra, por lo que hizo en Él, y está constantemente buscando la manera de ir creciendo hacia con Él. Es una persona donde refleja que el Espíritu Santo está en él. El mundo, dice este pasaje, que lo iba a dejar de ver. Obviamente, lo iba a dejar de ver en el momento que Jesús iba a morir. Sin embargo, sus discípulos lo volverían a ver, en un principio físicamente. Jesús, recordamos las últimas palabras de Jesús, ya resucitado, ya hablando con sus discípulos, les dice: ustedes no se vayan, quédense aquí.
Y ellos están ahí orando en el lugar que conocían como el lugar alto, el aposento alto, y están orando entre ellos. Y ese día viene la visitación del Espíritu Santo, pero a diferencia de como era antes en el antiguo pacto, donde el Espíritu Santo venía, les daba palabra a los profetas, y una vez que el profeta hablaba, él se retiraba. A diferencia de ello, ahora el Espíritu Santo iba a ser una morada permanente en ellos. No solamente con ellos, sino en ellos. Cada vez que tú y yo nos reunimos en un lugar, sea tu casa, sea la iglesia, el Espíritu Santo está ahí, pero no porque esté en medio, ¿verdad?, de un inmueble. Qué triste sería que tú salieras de la congregación, salieras de tu templo, salieras de tu iglesia, del inmueble, cerraras la puerta y le dijeras: Espíritu Santo, nos vemos dentro de 8 días. Qué triste sería eso. Sin embargo, el Señor, cuando dice que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días está presente. Jesús está presente entre nosotros el día de hoy, porque su Espíritu Santo, su esencia, está entre nosotros hoy. Jesús les da una palabra: yo vivo, y si yo vivo, ustedes vivirán también. Yo me imagino, hermano, como la palabra, hay palabras en las cuales Jesús estableció, frases que Jesús estableció, en las cuales si tú quitas esa palabra, una palabra de la Biblia, le quitas la esencia a todo el concepto. No hay salvación si no hay resurrección. Y si toda la Biblia está apuntando desde el protoevangelio que encontramos en Génesis 3, está apuntando a la obra que iba a hacer un hombre nacido de mujer y a la promesa que eso iba a traer. Desde el mismo Génesis tú quitas resurrección y quitas toda la esencia de lo que está ahí. Por eso para ti y para mí es tan importante ello. Ahora yo me pongo a pensar por un momento, me imagino a esos discípulos. El dolor, la tristeza, era alguien que estaba con ellos, y de repente ellos mismos vieron como esa persona que estuvo tan cercana, que les daba palabras de aliento, que los regañaba, pero que a la vez los estaba instruyendo en el camino de la verdad, que les estaba mostrando el verdadero reino, el reino espiritual, y que estaba ahí entre ellos, lo vieron morir. Y yo creo que no debemos de juzgar a estos discípulos que iban camino a Emaús y que nosotros pensábamos que verdaderamente Él iba a ser, con sus ilusiones un poco caídas. Pero esos mismos discípulos, verlo nuevamente resucitado entre ellos, hermano, yo creo que ha de haber sido una esperanza de decir: yo estoy dispuesto a morir, porque no importa cómo muera, si yo muero para Él, también voy a resucitar para Él. Y el mismo que levantó a Jesús también me puede levantar a mí. Por eso es tan importante que tú y yo veamos, ¿verdad? Y esta palabra de resurrección haga mella, nos marque en nuestras vidas. Versículo 21 de Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Podemos entenderlo de esta manera. Podemos ver cómo es que Cristo, y nosotros hoy podemos preguntarnos: ¿cómo sé cuánto amo a Dios? ¿No?
A veces podemos decir, ¿me amas? ¿No? Me imagino ahí una pareja, ¿no? Muy acarameladita, ¿sí? Están ahí viendo una película, ¿no? Y los dos así, bien tiernos. Y de repente la esposa voltea, ¿no? Con esos ojillos ahí medios perdidos. Y voltea con el esposo y le dice, ¿me amas? ¿No? Y el esposo voltea, la ve y le dice, sí, tú sabes que te amo, ¿no? Y luego la siguiente pregunta de ella podría ser, ¿pero cuánto me amas, no? Y ella está esperando decir, ¿no? Y luego voltea a él y le dice, pues, te amo de aquí a la luna, de acojito, como si de acojito quisiera decir que es más, ¿verdad? Y ella, ¿no? Y terminan en un suspiro. Y para ella fue suficiente decir mucho. Lo curioso aquí es que para Dios, mucho no es suficiente. Porque mucho es una frase que dice todo y no dice nada. Y hay una forma en que el Señor dice, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto obedeces? Es cierto, difícilmente vamos a tener un amor perfecto, y me refiero por amor perfecto al amor que es un amor que cumple todo, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pero esto que acabo de decir no debe de ser para ti una limitante y una forma de conformarte con decir, bueno, pues como todos somos pecadores, pues nunca, Dios sabe que nunca lo voy a hacer. No, al contrario. Porque eso es estimar en poco la santidad de Dios. Pero lo que sí, hermano, y es algo que yo quiero animarte, es para que expreses el amor de Dios a través de esforzarte. Si hay algo que a ti y a mí nos toca esforzarnos, no echarle ganitas, sino esforzarnos, es en ser obedientes. Pero en el ser obediente no es simplemente cumplir por cumplir, sino tiene una implicación que es cómo está mi corazón en el lugar correcto, amando. ¿Por qué amo a Dios? No es que si no lo amo no me voy a ir al cielo. Wow. Cuando debemos de entender que el cielo que Jesús promete simplemente es un beneficio como consecuencia del amor que le tenemos a Jesús. Si bien decimos que la meta es estar en el cielo, pero la razón por la que quiero estar en el cielo es porque quiero estar con Jesús. Yo creo que sería muy lamentable que alguien llegara al cielo. Yo creo que esto no va a ocurrir, porque todos aquellos que le amamos somos los que hemos sido llamados a eso. Pero sería muy triste, muy lamentable que alguien llegara al cielo y que todos ahí embelecidos con Jesús y Él por ahí arrumbado, simplemente apreciando. Ay, mira, calles de oro, ¿no? El mar de cristal, wow. No. Por eso es que en el Apocalipsis encontramos, ¿verdad? Que si bien cada uno de nosotros va a recibir una corona o varias coronas que tienen que ver en algunas de ellas con nuestros actos, lo que hiciste por otros, y vamos a estar recibiendo coronas. Dice la Escritura que cuando nosotros esté delante de nosotros el Cordero inmolado, todo eso que nosotros hicimos, mira, viene abajo para adorar al Rey. Dijo Jesús, el que me ama tiene mis mandamientos
y los guarda. Entendido que ese guardar no es meterlos a un baúl y que se olviden, sino que estén guardados en nuestro corazón y sean parte de nuestro diario vivir. Primera de Juan 4:19, nos encontramos con una frase, ¿verdad? Que nos puede decir, bueno, a ver, por fin, ¿es condicionado el amor? Entonces, Dios me ama, pero no me ama. Entonces, ¿qué dice Juan? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿podemos decir que hay una contradicción aquí? No. La misma palabra nos enseña, ¿verdad? Que esto. Porque aquí en Juan 14 tal pareciera que en la forma, primero nosotros tenemos que amar a Dios para que entonces Él nos ame. Y luego en Juan, mismo Juan dice, pero es que Dios nos amó primero, por fin. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No. Y a la luz de la eternidad, hermano, a la luz de lo que conocemos de la palabra, podemos entender que Dios nos ama primero. Y el amarnos a nosotros primero produce en nosotros, es algo que el Señor a través de su Espíritu Santo está produciendo en nosotros, está despertando en nosotros un amor devocional hacia Él, y como consecuencia, después de amarlo a Él, Dios nos vuelve a amar. Primero es Dios, después es Dios, y hasta el último sigue siendo Dios. Es que no es algo que nosotros podemos producir, es necesario que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Versículo 22 de Juan 14. Judas, y Juan toma este tiempo, ¿verdad?, para ser específico y decir que no el Iscariote, porque ese Iscariote ya se había ido, ya no estaba entre ellos. Judas Iscariote ya no escuchó esta enseñanza. Judas le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo nuevamente, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. De alguna manera le está diciendo, Judas, no me voy a manifestar a ellos, y no porque no quiera manifestarme a ellos, sino porque al no amarme, al no reconocerme quién soy para ellos, en automático están cerrando el acceso para que ellos me puedan ver. Si alguno me ama, nuevamente, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ante la pregunta de Judas, la respuesta de Jesús tiene que ver con cuánto me amas. Y esta porción que estamos viendo hoy, esta palabra de aliento, creo que es una pregunta obligada para ti y para mí. ¿Amas a Cristo? Y antes de contestar, debo también preguntarte, ¿cómo sabes tú que amas a Cristo? Sabes, esta pregunta no es para ver a otras personas y decir, mira, esta sí ama a Cristo, esta no ama a Cristo, esta persona ama mucho a Cristo, esta persona ama poco a Cristo. No, la pregunta no es para ellos, la pregunta es para nosotros. ¿Tú amas a Cristo? Y el decir sí, viene implícita la siguiente pregunta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que realmente estás amando a Cristo? Y la respuesta ante ello
tendría que ver con cuánto estoy dispuesto a obedecerle. Y repito, obedecerle con la condición, la actitud del corazón correcta, por amor. Si te preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren que Cristo more en ustedes? Seguramente muchos, ¿verdad? Podrán decir, sí, yo quiero que Jesús more en mí. Muy probable todos querramos decir, sí, yo quiero que Cristo more en mí. Pero de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que estamos viendo, es que Cristo va a morar en aquellos quienes le aman. Iglesia, hermanos, creo que es un tiempo, y hoy en particular que en los grupos T estamos poniendo este rasgo de carácter, de atención, es que tenemos que poner atención a lo que el Señor está queriéndonos decir con estas palabras. Particularmente, si lo tenemos que hacer siempre, particularmente el día de hoy, ¿estoy poniendo atención a lo que Cristo quiere que haga? ¿Tú estás siendo atento a la voz de Dios en tu matrimonio, en tu relación padre-hijo? ¿Estás poniendo atención a lo que Dios quiere que hagas en relación a ser un buen jefe, un buen mayordomo? ¿Estás poniendo atención en ello? Siempre debemos de tener cuidado, porque es algo que constantemente podemos caer en patrones de conducta de hacer las cosas por hacer. Y de poco detenernos en saber el por qué lo hago. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves? ¿Por qué predicas? ¿Por qué diriges? ¿Por qué trabajas? Y si en esa ecuación no está Cristo, tu razón del por qué lo haces no es Él. Y si hay una palabra que entendemos, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Él. También es una palabra en la cual nosotros nos queda claro que yo no puedo amar a Dios si dentro de mi devoción yo no pido al Señor que Él lo produzca en mí, porque no es algo natural. En mi vieja naturaleza no es algo natural que yo quiera a Dios, yo busque a Dios. Mismo Jesús está diciendo, ellos no me quieren ver, ellos no me aman, yo no me manifestaré a ellos. Y hoy podemos darnos cuenta cómo es que Dios está esperando que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor a Él. Y haciéndolo, viene toda esta serie de bendiciones. Y una de ellas es que Él mismo, a través de su espíritu, Él está entre nosotros. Y eso es motivo de gran alegría. Cristo está vivo. Y Él habita en nosotros, con nosotros. Pero también es un momento para que si hay alguien que en esta hora, a través de escucharlo, dice, yo no estoy amando a Dios, mi vida no está manifestando amor porque realmente no quiero obedecerlo. También es un buen tiempo para que vayas en arrepentimiento y fe delante del Señor. Le pidas perdón. Y le pidas perdón por quererlo amar inclusive con tus propias fuerzas.
Y Él va a producir en su misericordia el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que ya hiciste en ellas. Señor, te rogamos que nos ayudes. Nos ayudes a expresar el amor, Señor. Expresar el amor, Señor. Manifestarte el amor a través, Señor, de nuestra obediencia. Señor, no podemos hacerlo si tú no estás entre nosotros. No es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos la intervención de tu Espíritu. Padre, manifiéstate, ayúdanos. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.